propuestas para una antropología de urgencia. Bueno, ella estaba absolutamente de acuerdo con este tipo de antropología, con una antropología aplicada o útil también la llamaba, y entonces en el año 74, como no tenía dónde dar cursos, fue cobijada por el Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde creó el Centro de Antropología Social, que dura hasta hoy, después de 30 años de su fallecimiento. Entonces, antropología aplicada de la gestión, problemas sociales, soluciones para el cambio, es una iniciativa de Diego Díaz Córdoba, que es doctor en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador en la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, y del Museo Social Argentino, ¿verdad? Diego, ¿sí? Después, sí. Después Judith Freidenberg, que es una argentina que por mucho tiempo se fue a dar una vuelta por Estados Unidos, pero bueno, volvió de su largo viaje. Doctora PhD en antropología por la City University of New York, profesora emérita de la Universidad de Maryland e investigadora que se incorpora al IDES. Y que además la conocía bastante Esther, ¿no? Las áreas de interés, perdonen que me olvide, de Diego, son antropología alimentaria, metodología, software, redes sociales e inteligencia artificial. Ok, Diego, vamos. Después, Judith. Por eso estoy embrujado. Claro, me imagino. Bueno, que la realidad supera la ficción y Internet. Y después Judith también hace antropología aplicada en salud. Además está en la Sociedad Norteamericana de Antropología Aplicada de la American Anthropological Association. Trabajó también con migración y con envejecimiento, museología, metodologías cualitativas. Y finalmente, Cintia Pizarro, doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y directora de la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y sus temas de investigación son problemáticas rurales, migraciones, identidad, metodología cualitativa, antropología aplicada, baila muy bien el tango, pero la chacarera no les cuento. Bueno, la samba se puede bailar un poco más distante, capaz que eso puedo aprender. Muy bien. Muchísimas gracias por esta iniciativa, ¿eh? Bueno. Gracias a vos, Roxana, por invitarnos a tu casa. Dale, Diego, contanos cómo vamos a funcionar. Bueno, un poco la idea de la charla. Bueno, antes que nada, agradecerle a Roxana que nos permite utilizar el espacio. Y en particular agradecerle a Judith, que me parece que fue un poco quien nos convocó a Cintia y a mí para armar esta movida. Un poco la idea era, no es que hacer tipo conferencia donde se hable 2 horas, sino que más bien era como invitarlos a un diálogo en donde cada uno vaya contando bien sus experiencias en antropología aplicada, bien planteando qué se entiende por antropología aplicada, digamos, ¿no? Qué conceptos hay alrededor de la antropología aplicada, de qué manera se la entiende también. Y un poco el objetivo también es como, digamos, hablando con Cintia y Judith, también nos dábamos cuenta que hay como una demanda de un montón de gente, no solo antropólogos, sino también gente de otras disciplinas sociales e incluso de otras disciplinas como incluso en la lista que había de inscriptos había gente de derecho, médicos, en fin, de varias ramas, de varias disciplinas, en la idea de juntar y tratar de ir armando, aunque sea una red, con el objetivo de estar vinculados, de pasarnos información, textos, incluso oportunidades de trabajo, congresos, en fin, como armar una red de todos aquellos que trabajamos, digamos, desde una perspectiva en la cual básicamente podríamos decir que muchas veces se nos exige, digamos, resoluciones a los problemas que planteamos, ¿no?
Así que bueno, un poco la idea era que hablemos unos 5 minutos cada uno y después inmediatamente abrir para que la gente vaya contando. Y bueno, nada, esta idea de tener un tiempo límite también como para no expandirnos demasiado. Así que más o menos tendremos 5 minutos cada uno. Esa es un poco la idea de la dinámica, digamos, que sea más que nada un diálogo, ¿no? Lo que hemos planteado. Cintia, ¿Empiezo yo? contanos. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, no sé si Diego les comentó que tanto él como yo fuimos a 2 encuentros, a encuentros anuales de la Sociedad de Antropología Aplicada de Estados Unidos a través de un premio. El premio de 2018 lo tuve yo y el premio de 2020 lo tuvo él. Yo en realidad, cuando Judith me sugirió inscribirme para ganar el premio que implicaba la inscripción al evento y dinero para la manutención, era suficiente y alcanzaba, yo dije, no tengo el perfil de antropología aplicada ni ahí. Yo, para mí, lo que hacía era academia y punto. Entonces me quedé pensando, ¿por qué? Después, además decía que una de las condiciones era que se perteneciera a un país pobre, es decir, con bajos ingresos. Y también entre líneas, yo creí leer que tendría que ser mucho mejor si eras un nativo con fenotipo de nativo, que yo no lo tengo. No tengo ni el fenotipo de nativo, no soy clase baja. Nada, yo creí que me iban a sacar de la corte. Pero no, evidentemente no fue así, o no se presentó más nadie que yo, o les interesó mi experiencia. Es que hablas con R. ¿Eh? Es que hablas con R. Sí, bueno, viví en Catamarca muchos años, así que tengo una mezcla de acentos bastante interesante. Bueno, entonces con eso empecé a pensar sobre qué sería la antropología aplicada desde la academia. Por un lado, yo empecé estudiando, haciendo una historia, y uno de los trabajos, de los textos, esa fue mi tesis de grado, con el que trabajé es la crónica de Wamampoa. Y yo soñé que iba en el subte hablando con él. Yo necesitaba hacer antropología social, evidentemente. El documento no me hablaba solo. Es difícil que los documentos te hablen. Bueno, así que nada, ahí me decidí a hacer antropología social. Conseguí un cargo en la Universidad de allá en Catamarca y para allá me fui. Se las hago corta para que no me reten después mis colegas. Ahí en la Facultad de Ciencias Agrarias hay un programa, o había, ya no hay más, un programa con un título largo, pero que es de promotor rural. Y yo daba en el último año toda la parte metodológica. Bueno, fuimos durante años a hacer nuestro trabajo de campo a un lugar y se produce y una de las chicas, miembros del equipo, queda trabajando en la zona porque la contratan en una dependencia provincial. Con los años hay una apropiación ilegal de las tierras por parte de una empresa que se pretende expandir, y los habitantes salieron a frenarlo. Y lo frenaron.
Entonces cuando hablaba yo con uno de ellos, que en su momento había sido delegado vecinal, sí, delegado vecinal, él me plantea, y bueno, esto lo logramos gracias a ustedes, los intelectuales que nos vinieron a ayudar. Yo cuando vi eso me agarró una cosa en mi corazón y dije, no puede ser esta evolución. Y bueno, y también ahí la otra anécdota, mi primer libro fue sobre eso, y cuando lo llevo se habían juntado todos en la escuela para ver el libro, qué sé yo, y veo que uno de los señores más viejos tiene una cara de traste, y le pregunto a la directora, ¿qué le pasa a don Arisa? Me dice, no, está enojado porque no pusiste los nombres de ellos. Entonces le dije, me acerco a don Arisa, pero yo no podía poner sus nombres porque le los mandaba al frente, no me acuerdo cómo le dije. Le dice, no, mija, se tiene que saber de lo que somos capaces la gente del bañado. Entonces son como flashes, ¿no? En otro momento yo estaba ahí sí haciendo antropología aplicada con todas las comillitas que usted haría para mí, compartimiento estanco. Estaba en el equipo de asesores del senador de Catamarca, del senador, del vicegobernador de Catamarca. Bueno, viene un grupo de gente a pedirles infraestructura, luz, caminos, etcétera, y él me dice, bueno, anda a ver de qué se trata. Cuando volví, evidentemente el problema era que había una minera que estaba cortándoles el paso, si no era, necesito infraestructura porque sí. Y el vicegobernador me dijo, bueno, anda con el camión que llevamos frazadas y útiles escolares. Lo que fue eso, yo lo miré y renuncié. Nada, no puedes dar un paliativo a una situación tan complicada. Yo renuncié, volví a la academia, al lugar en el que teóricamente no hacía antropología aplicada. Y bueno, ya acá lo que me empecé a preguntar, que esto tiene medio descolgado, es qué es la antropología aplicada. Yo, en términos de lo que hago en la academia, porque bueno, acá en Buenos Aires también pasaron muchas cosas que son anécdotas que se les podré contar después. Yo, más que pensar en antropología aplicada, pienso en antropología comprometida. Porque hay una tensión entre lo que es la crítica cultural o la antropología crítica y el involucramiento político. La antropología crítica lo que hace es analizar las desigualdades, los puntos de vista diversos, las legitimidades, etcétera, etcétera. Mientras que la antropología vinculada con la política no necesariamente tiene una mirada crítica acerca de los sujetos con los que está trabajando, ni mucho menos una mirada crítica de la persona, de sí mismo, del antropólogo. Entonces, bueno, esa tensión es complicada porque a veces uno trabaja con gente que se siente parte de un colectivo. Por ejemplo, colectivos inmigrantes. Bueno, todos son bolivianos. Todos somos bolivianos implica juntar en una bolsa de todo un poco, porque hay heterogeneidades, hay desigualdades, hay discriminación, que ya estaban en el país de origen y se resignifican y se recrean en el país de destino.
Entonces, bueno, allí, ¿qué opciones tenemos? Es decir, porque en realidad todos los bolivianos, por más diferencias que hayan entre ellos, frente al otro, que es la sociedad nativa, están sumamente discriminados. Entonces, la atención acá sería, bueno, ¿qué hago? Hablo específicamente acerca de este esencialismo estratégico que está usando este grupo y lo pongo en evidencia, o me callo, mi opinión o mi indagación sobre este tema para no perjudicar al grupo y a las demandas que está haciendo. Yo opté por estudiar a los más discriminados en los distintos grupos con los que trabajé. Y he recibido bastante cachetadas a causa de los libros que publiqué. Obviamente por parte de las élites de los inmigrantes, las élites de los productores en el Delta, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también es un dato. Y creo, por otro lado, que, bueno, lo último que les quiero decir, creo que es un dato y creo que de alguna manera para algo sirven los libros, las producciones, porque, bueno, evidentemente son leídos. No por la academia, no, a eso voy. Lo último, la última nota de color, si se quiere, yo estoy trabajando en la zona del Delta Inferior, a la altura de Campana, desde el 2012. Y desde el 2012 entramos en contacto con una asociación civil con quienes trabajamos, hicimos un año, tuvimos un proyecto además de investigación, un proyecto de extensión, y allí hicimos 3 banners con la historia según ellos la contaban, ellos hicieron la periodización, dijeron qué poner en cada post, pero bueno, lo que se hicimos nosotros fue imprimirlo. Y después una muestra de fotos del itinerante con fotos de ellos y fotos del equipo. No, entonces, trabajamos mucho en conjunto y obviamente es amiga de gente. Y el año pasado eran las elecciones y la que siempre es secretaria del marido está con cáncer. Entonces dijo que no iba a participar. Pero vos sí, me dice poder. Y yo le digo, pero yo no soy isleña. Porque el sentimiento de identidad de los isleños es muy fuerte, muy fuerte. El sentimiento de pertenencia a la isla. Le digo, yo no soy isleña. No, vos sos isleña del corazón. Y bueno, esas cosas también creo que es útil la antropología, porque ¿qué es lo que hago yo además de asistir a las reuniones? Hago las actas, chicos. La que sabe escribir soy yo. Entonces, según ellos, a mí me salen mucho mejor las actas que les salen a ellos. Y ahí digo, bueno, yo no lo pensaba como antropología aplicada, pero cuando empecé a pensar en este encuentro, dije, eso también es antropología aplicada. Que sirvan los conocimientos que uno tiene para la gente, para lo que la gente necesita. Bueno, nada, no los hago todos. Diego, tu turno. Bueno, a mí en algún sentido también me pasó algo parecido a lo de Cintia con respecto a la sociedad para la antropología aplicada, porque una colega norteamericana, Heather, que había sido alumna de doctorado de un antropólogo, Michael Agar, que falleció y que era amigo mío y era
digamos, él se sentía parte de un grupo que tenemos con gente de filosofía y letras que se llama Antropocaos, y él ponía en su página que era parte, y bueno, teníamos mucho vínculo, y Mike era miembro de la Sociedad de Antropología Aplicada, falleció. Y bueno, ya habíamos estado en contacto con Heather, y Heather en un momento también me dice, ¿no querés presentarte que hay un premio? Y digo, no sé, no me veía con ninguna chance, y tampoco había nunca, la realidad es que no había reflexionado si yo lo que hacía era antropología aplicada o qué era, digamos, ¿no? Y bueno, le dije que sí, y presenté los papeles, y bueno, me avisaron que había ganado, pero bueno, como a mí me persigue la brujería a Sande, obviamente tenía que ganar en tiempos de pandemia, y se suspendió el congreso, y se pateó para el año que viene, es decir, como que lo gané, pero todavía no lo recibí, es una cosa medio extraña, cosas que me pasan a mí, pero bueno, a partir de ahí también Judith se contactó, y bueno, empezamos a ver qué se podía hacer. Nosotros habíamos estado con estos compañeros de Antropocaos en contacto con Shiti, que era otra antropóloga también norteamericana, también de la Sociedad de Antropología Aplicada, que había venido al país y había preguntado una lista quién se podía juntar, y fuimos y nos juntamos con ella, y bueno, ella nos dio algunos consejos de cómo seguir trabajando, y la realidad es que yo venía pensando como que antropología aplicada tenía más que nada que ver con trabajar por fuera de la academia, digamos, ¿no? Y como nosotros habíamos hecho bastantes trabajos por fuera de la academia, pensaba que por ahí tenía más que ver con eso, digamos. Yo había trabajado junto a Patricia Aguirre, habíamos hecho una investigación para una fundación sobre alimentación. Había trabajado bueno, con un proyecto de arqueología en Tres Cruces, sobre, bueno, querían ver cómo hacer un turismo responsable allá bueno, en el límite entre la Quebrada y la Puna, entonces hicimos talleres de alimentación, se hizo todo un relevamiento del arte rupestre, se capacitó gente de la municipalidad, es un pueblo muy, muy, muy pequeño, Tres Cruces, que tiene, bueno, hermoso como toda la Quebrada, pero aparte con un montón de arte rupestre y cosas que podían correr riesgo. Entonces, bueno, hubo ahí todo un trabajo bien, bien interesante con la comunidad. Después también, en un momento nos contrataron una gente de arquitectura para hacer un relevamiento etnográfico sobre el barrio de Parque Patricios, y ver si estaba en un proceso de gentrificación o qué, que también hicimos con compañeros de Antropocaos. Después también, incluso el año pasado, el anteaño, me contactaron de la empresa WhatsApp para hacer unas entrevistas acá sobre temas políticos. Es decir, como que yo venía, y también a veces hago trabajos de procesamiento de datos cualitativos o cuantitativos para algunos equipos, y como que yo pensaba más bien la idea de la antropología aplicada como algo que se hacía fuera de la academia, ¿no? Digamos. Hasta que hablando con Judith, ella me marcó algunas cosas que me parece que son reinteresantes a nivel conceptual, como pensar la antropología aplicada no como algo que depende de un ámbito donde se haga, sino más bien con la posibilidad de brindar respuestas concretas, con una característica por ahí que tiene que ver con la multidisciplina, con interdisciplina, esto por ahí de juntarse con arquitectos que te piden un relevamiento etnográfico. Entonces uno se plantea, bueno, ¿qué es la etnografía para un arquitecto, digamos, ¿no? Entonces como que hay digamos, un cruce de culturas, o con gente por ahí que viene más del palo de los métodos cuantitativos, y que por ahí te piden algún trabajo más cual, y entonces hay que hacer toda una tarea como de explicarles un poco cuál es la potencialidad que tiene esa metodología. Y pensar la antropología aplicada no tanto como una cuestión de ámbito, de dónde estás parado cuando estás haciendo el trabajo, sino más bien como una cuestión más vinculada con una cuestión más, digamos, de trabajar más en contacto, no sé si buscando soluciones, porque no sé si
si la palabra son soluciones, digamos, ¿no? Pero sí por lo menos acercando a un trabajo que tiene un conocimiento que si bien tiene todo un costado teórico y metodológico muy concreto, también tiene un conocimiento práctico, digamos, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, lo que pasó en ese trabajo en Tres Cruces, como de brindarle al pueblo, y bueno, mediante la intendencia había sido ese trabajo, herramientas para que, digamos, el pueblo pueda autogestionar la cuestión del turismo. Ellos recuerdo que nos ponían como ejemplo que no quería que les pasara como a Tilcara, digamos, básicamente veían el espejo de la invasión de turismo en Tilcara y con las consecuencias que eso tiene para el patrimonio, digamos, ¿no? Que es como su gran tesoro. Entonces, bueno, cómo hacer manejo de recursos. Incluso hicimos todo con algunos compañeros, todo un taller sobre antropología alimentaria, que fue muy, muy interesante con la gente del pueblo poniendo en valor su cocina, digamos, ¿no? Su cocina local, donde ellos mismos, digamos, planteaban las cuestiones de comparación con lo que era la alimentación industrial, que está llegando a Tres Cruces, está llegando ahí al borde entre Puna y Quebrada. La verdad que fue bien, bien interesante esa experiencia. Y después experiencias más por ahí llamadas de consultoría, digamos, en algún sentido, de que también uno tiene que ofrecer, digamos, algunas respuestas, y me parece que, digamos, eso estuvo bueno en el sentido de que a uno lo entrena también en trabajar con gente de diferentes culturas, por decirlo así, digamos, ¿no? Gente que por ahí viene del palo cuantitativo, gente que viene del marketing, gente que viene de la intendencia o de un pueblo, gente que viene de la arquitectura, gente que viene de una fundación, por ejemplo, que por ahí tienen como que cada uno tiene sus criterios, sus parámetros, y bueno, un poco conciliar esos puntos de vista y tratar de ofrecerles una perspectiva antropológica, ¿no? Sin perder la especificidad, que me parece que es lo que nos da un poco de valor a nosotros. Así que bueno, más o menos esas eran las cosas, más allá digamos, del trabajo más clásicamente académico, ¿no? Como la tesis por ahí de licenciatura o doctorado, que bueno, tienen contenidos más académicos donde uno tal vez pueda, digamos, tomarse el tiempo de pensar más en problemáticas más teóricas, más digamos, vinculadas más con la reflexión y no tanto con el brindar algunas soluciones, digamos, ¿no? Y ahí, digamos, y hablando a partir de eso, es como que empezamos a darnos cuenta que había un montón de gente haciendo este tipo de tareas. Hay bastantes compañeros en antropología de filo trabajando con lo que se llama investigación-acción, es decir, por ejemplo, trabajando con cooperativas de cartoneros o con diversos tipos. Está todo el programa de facultad abierta con empresas recuperadas, que es la base de datos más grande del mundo sobre empresas recuperadas, digamos, y quien participa ahí son referentes en el mundo, y digamos, y ellos lo que hacen es no solo guardar la memoria de estas fábricas recuperadas, sino que también hay talleres sobre cooperativismo, en fin, las empresas recuperadas también tienen un montón de problemas y hay toda un área. Después había otra gente con la cual me contacté que tenía una mirada más militante también de diferentes aspectos, y me decían, bueno, yo no sé si hago antropología aplicada porque lo mío es más militancia, pero bueno, también, digamos, ¿no? La militancia, el involucrarse, también implica esta cuestión de tener a mano, a partir de nuestra especificidad antropológica, ciertas herramientas que por ahí le pueden ser útiles a cooperativas, a grupos, a minorías, a determinados, digamos, actores, ¿no? Y me parece que en ese sentido, al final uno parece como el personaje de Molière, del burgués gentilhombre, que no se da cuenta que hablaba en prosa, digamos, ¿no? Y que le marcan que habla en prosa y como que es una iluminación, digamos, ¿no? Bueno, por ahí uno no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo antropología aplicada, tal vez, y bueno, un poco, yo acá quiero agradecerle a Judith, que realmente fue la que me aclaró un poco las ideas a ese respecto, y me parece que su enfoque nos permite como ampliar también el terreno y no pensar como que la antropología aplicada es algo pura y exclusivamente vinculado
a un ámbito fuera de la academia, o como en algunos casos se ve, solo vinculado con una cuestión más como corporativa, empresarial, digamos, ¿no? Sino que me parece que es algo que abarca muchas más, más áreas y por ahí mucha gente que está haciendo cosas que podríamos denominar como antropología aplicada y por ahí no, como me pasaba a mí, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, ¿no? No quiero abundar mucho más tampoco como en la historia, sino por ahí darle pie a Judith para que hable y así abramos luego el juego, ¿no? Que me parece más rico. Bueno, gracias Diego y gracias a todos por estar aquí con nosotros, la amabilidad, la apertura del IDES, el CAS, para que podamos tener esta conversación y me disculpo en colectivo por las dificultades técnicas. De todas maneras, lo que yo, me ayudaron, para esta presentación, me ayudaron a ver un poco dónde estoy ahora y ver cómo mi experiencia profesional tiene mucho impacto con el tipo de antropología que hago, con la práctica de antropología que hago. Mi experiencia profesional, como dijo Rosana, fue mayormente en Estados Unidos y pensar en hablar con ustedes hoy me ayudó a dividirla en 3 fases. Una, después de recibir el doctorado, buscar trabajar con equipos interdisciplinarios. El primero fue en la Universidad de Columbia con el Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos. Después, durante más de 15 años, trabajé para la Escuela de Medicina Monte Sinaí, también en Nueva York, con los departamentos de Medicina Comunitaria y Geriatría y Salud del Adulto. Y como para entonces ya quería compartir mis experiencias o sea, volcarme más, tratar de andar en las experiencias para poder participar en la formación profesional de antropólogos aplicados, salió un concurso que pude ganar del Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, que es un departamento fundamentalmente, o todos mis colegas se consideran antropólogos aplicados, y que vienen de distintas ramas de la antropología. La mitad de los profesores hacen arqueología histórica, algunos hacen museología, otros estudios de patrimonio, aparte antropología social, la biológica y lingüística se hace poco. Y ahí tuve la oportunidad a través del tiempo de crear y dirigir 2 programas, uno sobre inmigración a la jurisdicción donde se encuentra la Universidad de Maryland, que se llama Condado de el Príncipe Georges, Prince George's County, y otro programa que en realidad entré al comité y después terminé dirigiendo, que es sobre estudios museológicos y de la cultura material, que dábamos un certificado, no solamente para antropología, sino también para otros departamentos. La tercera fase es el presente, y el presente es en la Argentina. Tengo, como dijo Rosana, la suerte de poderme haber afiliado con el IDES y poder colaborar en actividades como esta también, que habrán visto ustedes, que soy miembro del comité del premio Archetti, que es un premio para la mejor tesis de antropología que se hace en los lugares donde trabajó Lali, el doctor Archetti. Sigo con la afiliación con la Universidad de Maryland porque todavía tengo artículos que estoy escribiendo con exalumnos. Comencé un proyecto acá en Argentina sobre turismo de la salud. Y bueno, fundamentalmente paso mucho tiempo en la comisión directiva de la Sociedad de Antropología Aplicada, que ya hablaron Cintia y Diego. Las siglas son SFAA, por si las quieren googlear. Y bueno, como es de suponer, el contexto sociopolítico de mi práctica profesional, los lugares donde trabajé, los temas que me tocaron trabajar, tuvo impacto sobre cómo pienso, cómo hago antropología aplicada.
Para mí, un poco, ya Diego lo dijo, pero para mí la antropología aplicada, o sea, en general me autodesigno como antropóloga porque hay tantas formas de definirse que realmente no vale la pena preocuparse, pero para mí la antropología aplicada es una forma de hacer antropología que presta atención a la comprensión y tratar de solucionar, o por lo menos de ver cómo solucionar temas sociales contemporáneos. Y eso lo hace porque hay una preocupación inherente por el uso del conocimiento que produce. Estoy convencida que lo planifiquemos así o no, alguien en algún lugar, en algún momento, usa el conocimiento que producimos. Y no es porque tengo teorías conspirativas, es que pienso de que realmente es así de alguna manera. Y en tercer lugar, pienso que lo que caracteriza a la antropología aplicada es abrirse a la interdisciplina. Dentro de la antropología, fuera de la antropología, o sea, utilizar las disciplinas que le ayuden a poder entender un fenómeno social y, si no resolverlo, por lo menos pensar en propuestas de acción. Para dar algunas ilustraciones de cómo trabajo, pienso que trabajo en antropología con una perspectiva aplicada, para mí estuvo siempre presente en mi docencia. Todos los cursos que di mandé a los estudiantes al campo. En la antropología médica o de la salud, los estudiantes durante todo el semestre tenían que seguir semana a semana entrevistando a alguien que ellos hubieran elegido que dijera que tenía un problema de salud. En la antropología de migración, los estudiantes tenían que tener una pasantía, que dar 4 horas de su tiempo por semana en una ONG que proveía de servicios a los inmigrantes. O sea, eso de tratar de ver las cosas desde adentro, ¿no? Y plantearse en las discusiones en el aula, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿Qué aprendemos y qué podemos hacer y cómo nos ayuda ver las cosas de distintas perspectivas? Y después las investigaciones que hice siempre obedecían una pregunta que para mí tiene un interés público, y si uno quiere meterse en toda la cantidad de lenguaje, de antropología aplicada, antropología pública, antropología de la gestión, bueno, no creo que sea importante. Por ejemplo, algunos de los trabajos que hice más recientemente, por ejemplo, ¿quién cuenta la historia? ¿Hay una sola versión de la historia? Y esa pregunta la traté de contestar con investigación etnográfica e histórica en un pueblo de Entre Ríos, en Villa Clara. Otra pregunta, ¿en qué pensamos cuando hablamos de migración? En Estados Unidos se politiza, bueno, acá también, pero creo que se hace más burdamente en Estados Unidos, la migración, pero empecé a trabajar con antropólogos mexicanos y empezamos a comparar a ver que las cosas de las que ellos hablaban cuando hablaban de migración no eran las mismas que los que hablábamos los que estábamos del otro lado de la frontera. Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué impacto tiene en la gente ver un tema social narrado en una pared? Trabajé bastante en museos, o sea, ¿cómo es diferente ver un texto que leemos y ver una historia con citas etnográficas detrás de algo visual en un museo? ¿Por qué los latinos en Harlem solo usan las salas de emergencia? Los años que pasé en la escuela de medicina, lo que trataba era de traer lo que aprendía sobre cómo se respondía a un problema de salud en Harlem y a qué servicios accedían, pero contárselos al personal de salud, a los trabajadores sociales, a los enfermeros, a los médicos. Bueno,
más o menos eso para dar un vistazo de cómo realmente somos personas, además de antropólogos o de las profesiones que vengamos, y tiene que ver dónde trabajamos, en qué momento histórico, o sea, todo eso tiene importancia. Diego, te paso la posta a vos. Bueno, yo creo que podríamos dar ya pie a un poco al diálogo, ¿no? Me parece que por ahí estaría bueno, por ejemplo, cuando se enteraron de la charla, qué expectativas tuvieron para entrar, digamos, ¿no? Que es porque me parece que por ahí está bueno como saber cuando uno ve algo vinculado con antropología aplicada, en qué está pensando, digamos, ¿no? Por lo menos a partir, por ahí medio autorreferencial lo que digo, pero de mi experiencia, que antes de tomar contacto con el SFEA o con Judith, yo tenía como una mirada más, ya les digo, como un tanto esquema de la antropología aplicada, como algo que era, bueno, si salís de la puerta de la facultad, ya estás haciendo antropología aplicada, ¿no? Si trabajás en un ministerio, trabajás en gestión o con alguna ONG o con alguna cooperativa, en un partido político, en algún grupo militante, estabas haciendo. Pero no estaba pensando más en la perspectiva, que me parece que eso es lo más interesante de lo que, digamos, tomo de Judy, que es esta idea de cómo pensar los problemas, digamos, ¿no? Y donde la interdisciplina evidentemente juega un papel central, y no me refiero solo a interdisciplina a la cuestión de, bueno, si trabajo con otras disciplinas académicas, sino en la mirada interdisciplinaria en el sentido de que uno trabaja por ahí con oficios, con gente que tiene otras trayectorias culturales, ¿no? Y bueno, supone que los antropólogos somos como expertos en trabajar con gente que tiene diversas miradas, digamos, ¿no? Pero bueno, también es cierto, y me parece que es algo que hay que marcar, que a la vez estamos formateados académicamente, digamos, ¿no? Y ahí hay un juego entre nuestro rol como etnógrafos por ahí, donde uno más está poniendo en juego la mirada para observar la diversidad y para tratar de ver las cosas desde el punto de vista del nativo, por decirlo así, y ciertas cuestiones también vinculadas con nuestra propia formación, muchos años de escolarización, muchos años de academia, y por ahí eso también nos condiciona en algún punto la mirada, digamos, ¿no? Entonces, nada, me parece que está bueno por ahí como tirar un disparador con respecto a, bueno, expectativas por ahí de cuando uno ingresó acá, no tanto expectativas de qué es lo que se va a llevar de la charla, sino más bien como qué pensaban con respecto a qué es la antropología aplicada, digamos, ¿no? O también, en su defecto, contar mínimamente cuál es la tarea que ustedes llevan a cabo, digamos, y desarrollan, ¿no? Y por ahí elaborar a partir de ahí una cuestión más conceptual, tal vez. No sé si alguien quiere empezar. Yo voy a pedir la palabra. Bien. Bueno, sí. Bueno, yo no voy a hacer un relato de toda mi carrera profesional porque tiene muchos años y ha pasado por varias etapas, pero en general siempre tuvieron un sentido. Yo empecé haciendo la especialización en arqueología y en cuanto me recibí, caí en la cuenta de que en realidad no era lo que quería hacer. Y cuando volvimos a la democracia, empecé a trabajar en el Ministerio de Acción Social en lo que era el pre-INAI, digamos. Nosotros estuvimos trabajando con el tema de la ley, de la 23.302, y también poniendo un poco las bases de lo que después iba a ser el INAI. Y en ese momento decidí, a pesar de que tuve opciones en ese momento de entrar a la universidad o a la academia, yo pensé que mi camino estaba por ese lado y era lo que quería hacer. Al poco tiempo de estar en el INAI me di cuenta de que tampoco era el lugar. Yo estaba trabajando con pueblos indígenas y que si yo quería trabajar con pueblos indígenas, trabajar en el organismo del Estado que trabaja con los pueblos indígenas no es el lugar para estar, ¿verdad? Porque ahí tenés una alineación obligatoria. Entonces, en el 88 fui a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología,
donde debo decir que durante todos los años que trabajé ahí tuve una casi total libertad para trabajar en este sentido. Y realicé proyectos a lo largo de los años, algunos de los cuales también fueron de investigación, pero nunca fue mi foco central la investigación, nunca fue lo que más me interesó. Siempre me interesó trabajar con los pueblos indígenas en el sentido de abrir reales espacios de interculturalidad, ¿verdad? Donde esta idea de que yo no soy la que voy a observar a los indígenas para después sacar una conclusión, sino mantener diálogos con ellos, en los cuales mi discurso y el discurso de ellos tengan una horizontalidad, ¿verdad? En el año 99 hice un diplomado en México, en la Casa Chata, en el CIESAS, y cuando volví hicimos en la Biblioteca Nacional, junto con el Instituto Nacional de Antropología, y no me acuerdo qué otros organismos participaron en ese momento, una reunión que duró varios días, creo que duró 5 días, donde se fueron tocando distintos temas de la política indígena en la Argentina, donde armamos mesas donde los profesionales, los funcionarios de las políticas públicas y los dirigentes indígenas formaron parte de esas mesas, y realmente fue una experiencia muy marcante en lo que siguió después. Bueno, y en estos últimos años estuve trabajando, hice 2 proyectos grandes de jóvenes indígenas y nuevas tecnologías, uno financiado por el IDRC, el de 2 años con mapuches, y otros financiado por el PNUD en las provincias de chaqueñas con las comunidades COM. Y en este momento estamos trabajando, Katy forma parte también del equipo nuestro, en un proyecto de nueva arquitectura indígena, que es un tema nuevo realmente, que apareció, llamó nuestra atención cuando en un congreso de patrimonio empezamos a ver que estaba emergiendo en toda América, con mucha fuerza en América del Norte, pero también en América del Sur. La figura icónica, en este caso por lo menos el más conocido, es Freddy Mamani, con su arquitectura en la Ciudad del Alto, una nueva arquitectura que estaba gestionada por los propios indígenas, con la emergencia de una cantidad importante de arquitectos indígenas que se están formando, y que es muy interesante ver el juego que está ocurriendo entre la arquitectura que elaboran los arquitectos para los indígenas, que en general está muy atado a la vivienda vernácula, y esta cosa que hacen los propios indígenas, poniendo en juego su identidad en relación a su cultura, donde se permiten una total libertad para hacer cosas nuevas que no estén pegadas a una arquitectura vernácula y tradicional, sino que muestra y refleja lo que es su identidad en el momento presente. Bueno, el año pasado, en marzo, hicimos un gran encuentro en la Biblioteca Nacional, que fue un encuentro internacional. Vinieron arquitectos indígenas de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Canadá y de Perú, y varios de la Argentina, y también con este mismo criterio, ¿verdad? En las mesas estuvieron participando los arquitectos, estuvieron participando antropólogos, y estuvieron participando también dirigentes de comunidades indígenas y miembros de comunidades indígenas contando su propia experiencia, ¿no? Y resultó una experiencia maravillosa, porque entre los propios arquitectos había arquitectos académicos que venían de CONICET, arquitectos de campo que estaban trabajando en el campo, y los indígenas, y se creó un ámbito de fraternidad, por decirlo de alguna manera, de intercambio entre todos. Y yo creo que el trabajo mío ha tendido justamente a crear estos ámbitos. Yo soy de los antropólogos que creo que los antropólogos no tenemos mucho para opinar sobre qué es lo que los indígenas deberían hacer con su cultura. La cultura de los indígenas es de los indígenas y es cuestión de ellos, ¿viste?, hacer con su cultura lo que quieran, incluso abandonarla, si así lo desean. Pero sí creo que lo que nosotros podemos hacer es crear el ámbito donde además podamos aportar conceptos que vienen desde la antropología para colaborar con la reflexión.
El lunes pasado tuvimos el primer webinar. Después del coloquio armamos una página de Facebook que se llama Coloquio de Nueva Arquitectura Indígena, con la idea de crear una red internacional entre gentes que estén interesados en el tema. Tenemos más de 650 miembros, y la semana pasada comenzamos con un coloquio virtual, ¿verdad? Donde está participando la Facultad de Humanidades de Misiones, de la Universidad Nacional de Misiones, y la Universidad Autónoma de Yucatán, y nos está dando el apoyo la plataforma de arquitectura ARCA, que es la mayor plataforma de arquitectura que existe en la Argentina y en América Latina, así que tenemos un gran alcance, y estamos ya discutiendo, empezamos a conversar con el arquitecto chileno que vino, que es un arquitecto mapuche, que está trabajando sobre arquitectura indígena, sobre la posibilidad de armar para fin de año una mesa a través de un webinar también, convocando a algunos intelectuales mapuches chilenos, para armar justamente una discusión de que cuando estamos hablando de estos temas, ¿cómo conjugamos el tema tradición, modernidad, cultura e identidad? ¿En cuál de estos conceptos son los que deben pivotar alrededor de estos temas que en realidad son conflictivos? Así que bueno, yo la verdad que no lo llamo antropología aplicada, no me siento que esté haciendo antropología aplicada, creo que estoy haciendo más gestión de antropología, y bueno, ese es un poco el panorama en el cual estamos. Gracias, Leonor. Hay eco, ¿no? Sí, hay un eco. Fíjate si no estás encimando una computadora con otra. ¿Una qué? Una Otra computadora. No. ¿Ves? Ahí ya no hay eco, listo. Ah, bueno. Le quería agradecer a Leonor por compartir y hacer la aclaración que a mí me parece que no importa, lo llamamos antropología aplicada y originalmente habíamos puesto / antropología de la gestión, y podríamos haber seguido con muchas otras barras, porque ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está muy candente lo de la antropología pública y la antropología activista, y bueno, yo no creo que tendríamos que perdernos en eso, sino más bien aunar esfuerzos para, como decía Diego antes, ver cómo podemos constituirnos en red o en equipo de trabajo y convocar a los otros 262 inscriptos, a todos los inscriptos, para ver qué hacemos con cómo podemos trabajar, no importa dónde trabajemos, los que hacemos una antropología que parte de una mirada que intenta responder a la pregunta ¿y para qué? ¿No? Que no solamente hace por hacer o porque tiene que sumar puntos para obtener un cargo, sino que toma la perspectiva de las personas, digamos, de las personas con las que está trabajando, para poder, digamos, en cierta manera, que se oigan más las voces de todos, que haya más diálogo, que podamos entender problemáticas de distintos puntos de vista, que nos interese contestar el para qué. Me parece que es interesante también lo que planteaba Leonor de esta idea de crear ámbitos, ¿no? Como que tal vez si no hubiera sido por ella, nunca se hubieran juntado un arquitecto académico con un arquitecto mapuche o cholo, lo que sea, ¿no? Estaba pensando seguro en los cholets cuando ella comentó lo de la arquitectura, que no sé si han tenido oportunidad de ir al Alto hace poco, es maravilloso, es una cosa increíble, ese lugar, la verdad que yo no lo conocía antes, solo había visto fotos, pero
pero la transformación es impresionante, ¿no? Y me parece que está buenísimo cómo se juegan ahí cuestiones, bueno, claramente políticas, ¿no? Y obviamente identitarias. Y por ahí, como este papel de, bueno, ¿cómo juntás a unos con otros? Digamos, bueno, la antropología de algún modo tiene como la legitimidad para hacerlo, ¿no? De algún modo esto que nos toca de leer tantas etnografías y de, básicamente, digamos, como poner en el centro de la discusión la diversidad. Me parece que esa es un poco la clave, por lo menos como yo la miro, de lo que es la antropología, digamos, ¿no? Esta idea de rescatar como la maravillosa diversidad de las culturas humanas, ¿no? En un mundo que cada vez pareciera que nos dejan menos opciones culturales, ¿no? Pareciera que cada vez más todo se resuelve en un McDonald's y un Starbucks, no importa si estás en Nueva Delhi o estás en Riad o estás en el medio de Australia, digamos, ¿no? Entonces, justamente, me parece que por ahí esa legitimidad que nos da ese estudio de la diversidad es como el catalizador adecuado para unir esos mundos que planteaba Leonor, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Y después, bueno, la cuestión más como nominal de si hacemos aplicada o hacemos gestión, o el que hace militancia, o el que hace... Entonces, me parece que eso por ahí da tal vez en algún momento para hacer como un debate más, tal vez teórico, pero me parece que lo más importante es esta idea de que, digamos, trabajar con la cuestión interdisciplinaria y de algún modo ya al crear ese ámbito que vos estabas creando, está generando una, no sé si una solución, pero por lo menos una respuesta y por lo menos un ámbito para que la gente se junte, digamos, ¿no? No me parece menor en ese sentido, ¿no? Pero cuenten todos los que están ahí, cuenten. Hola. Bueno. Natalia. Dale, Katy. Sí, a mí me parece, hay un aspecto que me parece importante, es el cómo hacerlo, porque el mundo académico está muy encerrado en el análisis de conceptos, corrientes teóricas, y cuando un estudiante o incluso algún graduado quiere finalmente lo invitan a participar en un trabajo, un proyecto que tenga que resolver temas, en la práctica, cómo hacer, cómo desempeñar ese trabajo, me parece que merece también una reflexión. Tenemos suficiente experiencia algunos como para decir, bueno, no es simplemente sentarse en un sillón y empezar a opinar con el libre discurso de la conciencia, abrir la boca y decir, tirar ideas sueltas, sino que me parece que los demás esperan, los demás profesionales que participan en el proyecto y el público en general, esperan un desempeño profesional. Me parece que ese aspecto también merece ser tratado y formado para hacer cómo hacerlo. Y todos los que hemos estado en ese tipo de experiencias, finalmente a través de los años vamos aprendiendo cómo hacerlo. Y me parece que en la formación de los antropólogos hay muy poca dedicación o ninguna dedicación hacia ese tema que, por ejemplo, en la medicina se hace cuando se hacen las prácticas hospitalarias, se van mostrando de unos a otros cómo hacerlo. Así que me parece que finalmente es en la práctica, no hay nada más desafiante para las corrientes teóricas y los conceptos que la práctica. Es ahí donde uno se golpea de narices y yo trabajé en varios proyectos vinculados con temas de vivienda, además de por temas familiares también estuve muy vinculada a temas de la construcción, y cuando un arquitecto se da vuelta y dice, vos, Katy, que sos la antropóloga del equipo, finalmente, ¿qué hacemos? ¿Ponemos ventanas? ¿No ponemos ventanas? ¿De qué tamaño ponemos las ventanas? Etcétera, etcétera. Poder responder, para un antropólogo, poder responder a esas preguntas hace falta mucho trabajo de campo y un trabajo de campo de observación, muchas veces en entornos donde uno no puede plantear abiertamente la pregunta,
porque suena muy descolgado o porque despierta muchas expectativas. Ay, si me están preguntando eso es porque a mí a lo mejor me va a tocar una vivienda. Yo creo que me va a tocar una vivienda porque me estuvieron preguntando si me gusta la ventana, si la quiero de vidrio o si tiene que ser de un plástico transparente o si tiene que tener una persiana de madera. Seguro, porque me preguntaron todo eso, a mí me va a tocar una ventana. Entonces, ¿cómo hacer esa investigación sobre ese tema tan minucioso y detallado, maniobrando en ese ambiente sin despertar expectativas que no están en nuestras manos, el hecho de que se cumpla o no se cumpla, esa sutileza, ese trabajo cualitativo que es excelente en antropología, bueno, cómo profesionalizarlo y transmitírselo a los alumnos para que ellos usen esa herramienta con delicadeza y que sepan que eso es una herramienta muy importante en el ámbito del trabajo, etcétera, etcétera. Como esta hay muchos otros elementos, cómo documentar por escrito o, en fin, registrar con fotografía. Todas esas herramientas de trabajo en sí me parecen que son muy importantes cuando uno entra en un equipo de trabajo vinculado con el mundo, en fin, con la población, con políticas sociales. Así que, bueno, eso es un tema que a mí me interesa muchísimo y que la antropología como profesión me parece que quizás en Argentina podríamos desarrollarla mucho más, porque hay suficientes antropólogos que se sienten muy desamparados porque cuando se acercan al mundo de los congresos, no, digamos, y después les preguntan, bueno, pero vos, ¿qué respondés? Contestame, ¿haces antropología aplicada o antropología de gestión? O, en fin, responde esa clase de preguntas, cuando en realidad, cuando él se acerca a esos congresos, él quiere simplemente compartir una experiencia a veces dolorosa, ¿no? de la puesta en práctica o de tratar de entrar en un grupo de trabajo, en un proyecto, y quiere compartir su experiencia. No tiene ganas de estar contestando qué entiende por antropología aplicada, quiere hablar de otras cosas. Vamos, ahora somos pocos. Bueno, puedo seguir yo, si quieren. Dale, Samantha, bueno, adelante. Presentación breve. Soy Samantha Iñazú, doctora en antropología por la UBA, pero resido en Río Negro, así que soy becaria postdoctoral y soy docente en la Universidad de Río Negro, específicamente en la asignatura de antropología de las instituciones y la gestión. Perfecto. Bueno, particularmente considero, no solo yo, sino como que desde la cátedra, apuntamos mucho a la discusión sobre el concepto de antropología aplicada y antropología académica, obviamente, considerando que, como bien decían, si bien podríamos hablar de un montón de barras, ¿no? Aplicada a gestión, de todas estas cuestiones que ustedes mencionaban, consideramos que no es menor la distinción porque también contribuye como a reproducir algunas cuestiones de el quehacer antropológico académico, de esta idea de un académico como muy de sillón, un académico más clásico, por decir de alguna manera, versus un antropólogo, antropóloga que sí da respuestas concretas y sí trabaja para hacer algo concreto, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que proponemos es como un abordaje que plantea, digamos, que somos antropólogos, antropólogas, y lo que hacemos es, o sea, tenemos un ejercicio profesional posible de ser llevado adelante en diferentes ámbitos laborales, con desde diferentes metodologías, diferentes objetivos, con diferentes formas de abordaje, con diferentes tiempos y recursos, que esto también es una diferencia importante, depende del ámbito donde uno ejerza la profesión. Pero justamente tratando de visibilizar esas formas que exceden al ámbito académico, valorizando un montón de cuestiones que justamente a veces se pasa esto de pensar que la antropología aplicada o la antropología en ámbitos que exceden lo académico es más simple o no tiene reflexividad o no tiene complejidad, o escribir un informe técnico no es tan complejo
como escribir un artículo académico o una tesis, bueno, tratar de ir como desarmando todos estos prejuicios o prenociones que hay en relación al quehacer antropológico en otros ámbitos que no es el académico, ¿no? Y en este sentido también planteamos, y creo que es algo sumamente importante tener en cuenta, que la investigación también tiene posicionamiento, también tiene compromiso, digamos, quien hace investigación no está alejado de estas cuestiones por esta idea de pensar en una ciencia objetiva, ¿no? Más allá sin dejar de lado todas estas cuestiones metodológicas que dan rigurosidad a lo que uno hace, uno escribe e investiga, pero eso también tiene que estar explícito, porque digamos que no sería una diferencia o un punto que diferencie lo que se hace en otros ámbitos de lo que se hace en el ámbito académico, ¿no? Y en este sentido nosotros, o por lo menos yo, valoro mucho que en la formación de grado existe una materia en este sentido, no porque yo forme parte de la cátedra, sino porque justamente en mi propia formación de grado en antropología, a mí y a mis compañeros nos pasaba esto, de decir, bueno, la única salida laboral es el ámbito académico, no existe otra cosa, y paradójicamente mi primer salida laboral fue en una ejecución de una política pública, en el relevamiento de la 26.160, y era justamente esta pregunta que decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no hacemos una tesis sobre esto, no? Y bueno, justamente después yo abordé todas estas preguntas que surgían en esta primera instancia de trabajo en mi tesis doctoral también. Pero bueno, un poco lo que quería aportar tiene que ver con esto, con remarcar la necesidad de visibilizar las múltiples formas de ejercicio profesional que tenemos, y que justamente, más allá de pensar en una oposición o en diferentes cuestiones, lo que hay son diferentes formas de utilizar el tiempo disponible, los recursos disponibles, de qué manera dar respuestas a diferentes intereses, de qué manera escribir o confeccionar productos para que los lean audiencias diferentes también, porque también es una cuestión a tener en cuenta, y también buscar estrategias diferentes, porque a veces cuando uno está contratado, por ejemplo, por el Estado, que no es el Estado, pues también cuando trabajamos en investigación también nos contrata el Estado, pero el Estado, por ejemplo, en una ejecución de política pública, hay cosas que uno tiene que decir, si el objetivo es que eso llegue y tenga, por ejemplo, un resultado concreto que no se frene, buscar estrategias de decir lo que uno quiere decir desde el propio posicionamiento y demás, pero sin frenar ese producto, porque a veces, por ejemplo, lo cuento en un caso concreto, en el caso del relevamiento, queríamos hacer llegar hablar del genocidio indígena, ¿no?, en Patagonia, y fue una noción muy tensionada que desde la oficina del INAI en ese momento decían, bueno, mejor no hablar de genocidio, hablar desde otros términos y demás, pero bueno, buscar la articulación entre comunidades, entre técnicos y entre especialistas, y a su vez articular el conocimiento académico disponible con el trabajo concreto de esa política pública. Entonces, digamos que en este sentido es que no vemos, desde la cátedra sobre todo, esa diferenciación entre una forma de ejercicio u otra. Y por último, como dato nomás, quería compartirles, hay un trabajo muy importante, a mí me pareció muy importante, de Barandarian y Guillermina Donofrio, no sé si lo conocen, que se llama Construcción y aplicación de una tipología de perfiles de diversidad profesional de los investigadores argentinos. Ellos hacen un trabajo recuperando la información que todos en algún momento hemos cargado tanto en CIGEVA como en el CBR, ¿sí?, los currículum online que tenemos, y a través de la información de 8.000 investigadores o investigadoras, becarias y becarios, hacen una tipología de investigadores según si corresponden, por ejemplo, a un investigador clásico, a un investigador con orientación en, no me acuerdo los nombres exactamente, pero digamos, la conclusión va hacia terminar diciendo que en realidad lo que más hay, no me acuerdo el porcentaje, pero el mayor porcentaje es un perfil multidiverso, es decir, que entre todas estas informaciones, digamos que no podría catalogarse que existe alguien que haga investigación pura, ni investigación aplicada, digamos que, sino justamente que todos, o en su gran mayoría, hemos atravesado diferentes ámbitos de ejercicio profesional, y creo que es un texto, que es un libro de hecho, que puede aportar bastante
a esta discusión y a empezar a desmenuzar un poco estos conceptos que, si bien no es lo más importante el concepto, sí nos marca de qué manera estamos pensando el problema, ¿no? O el tema, mejor dicho. Buenísima. Cuando tengas un minuto, quizás nos pasás la referencia por el chat. Dale, sí, ahí se las paso. Bueno, Marian Moya, que en el dibujito está justo sentada al lado tuyo, también enseña antropología aplicada y sí, quería que nos cuentes. Sí, justo, hola, buenas tardes. Justo quería pedir la palabra porque engancha con todo lo que está diciendo, con lo que estaba diciendo recién Samantha y con lo que dicen todos, ¿no? Pero, bueno, yo soy antropología aplicada en la Universidad de San Martín desde hace 10 años más o menos y coincido con Samantha en que es muy importante que en la formación de grado y también la de posgrado existan estas materias. Por dos cosas. Primero, por la demanda de los estudiantes. Yo creo que todos los que estudiamos antropología en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿qué puedo hacer con mi título de antropólogo o de antropóloga, no? Y también sabemos que el CONICET o los espacios de investigación no están todos tan, digamos, no van a absorber a la cantidad de graduados que haya, entonces es necesario abrir otros nichos laborales para los antropólogos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que de alguna manera, con este auge, digamos, de la antropología aplicada o de gestión o como todo, de orientación pública, todo lo que estuvieron diciendo recién, me parece que no es casualidad que ahora haya como un resurgimiento de lo que es la antropología aplicada. Entonces, me parece que es algo que, si bien a algunos académicos todavía les da alergia, hablar de antropología aplicada, y yo creo que esa alergia tiene sus razones, sus motivos de existir, porque, bueno, tanto en nuestro país como en, bueno, Judith lo debe saber muy bien, en Estados Unidos los antropólogos a veces se mandan a muchas macanas, y esto repercutió en la imagen de los antropólogos que en algún momento decidieron replegarse otra vez a la academia. Entonces la antropología aplicada terminó estando muy estigmatizada y tardaron muchos años en volver a salir a trabajar fuera de la academia, ¿no? Entonces, me parece que por un lado está bueno que tengamos estas reuniones, que tengamos estas discusiones y que existan las materias como estas en los espacios académicos. Y sobre todo por dos cosas. Una, muy breve lo que voy a decir. Por un lado, si ustedes hacen como una exploración en Internet, hay sitios donde se usa la etnografía, no por antropólogos, sino que aparece utilizada por otro tipo de profesionales, que a mí me parece que está bien, pero me parece que la etnografía siempre si está fundamentada antropológicamente, es mucho mejor. Pero claro, porque hay una idea de que la antropología aplicada es solamente etnografía. Y entonces eso lleva a pensar que la antropología aplicada es una antropología ateórica. Lo cual no es cierto, porque también creo que Katy dijo que era importante esta articulación entre teoría y práctica, ¿no? Y desde la antropología aplicada nosotros podemos construir conocimiento que también va a retroalimentar lo que se produce en la academia. Entonces, esta relación para mí es indisoluble, ¿no? Y lo que pasa es que cuando se toma la etnografía descontextualizada de la antropología, se la apropian otros que la vuelven una mercancía. Entonces, para hacer etnografía de consumo, bueno, viene un comunicólogo, que a mí no tengo nada contra los comunicólogos ni contra otros profesionales, pero sí tengo en contra quejas cuando se hace un commodity, con una mercancía la etnografía, ¿no? Y eso nos juega en contra desde la antropología. Y por último, voy a decir que para mí los principales responsables de que pase esto somos los antropólogos. Primero porque no queremos salir a la sociedad en general, digamos, porque algunos dicen, bueno, no es bastardear la disciplina, es ensuciarnos con los discursos públicos, y a mí me parece que eso es un gran error, porque hay muchos trabajos que son de incumbencia antropológica, que son perfectos para que los lleve a cabo un antropólogo o una antropóloga, y terminan trabajando otros profesionales en ese tipo de espacios, ¿no? Y esto es porque hay muchas personas afuera que no saben qué es la antropología.
Si ustedes, supongo que todos habrán pensado en algún momento o habrán tenido la experiencia de decir, sos antropólogo, entonces buscas huesos, Indiana Jones, los dinosaurios, las piedras, bueno, hay mucha confusión en ese sentido y me parece que nosotros tenemos la obligación de explicar hacia afuera qué hacemos para que después nos llamen. Y así podríamos también paliar esta situación de que los espacios de investigación no van a poder absorber a todos los nuevos graduados y se evitaría muchas frustraciones también de esta gran cantidad de graduados de las carreras de antropología que tienen mucho que hacer más allá de la academia, ¿no? Bueno, eso, hay mucho más para hablar, pero sí, claro. No quiero cansarlos. Gracias. No, pero está muy bien tu aporte porque justamente estamos empezando a ver puntos en común que quizás nos ayuden, bueno, con el grupo en general, a poder nuclearnos y poder conversar entre nosotros también, ¿no? Sí, a mí me parece central lo que acaba de decir Marian con respecto a la utilización que hacen otros profesionales de una de las herramientas, que no es la única tampoco la etnografía, la única herramienta que tiene la antropología, pero cómo se usa en otros ámbitos. Yo lo he visto en ámbitos de la salud y en otros ámbitos, y digamos como que me parece que hay como un malentendido acerca de cómo se utilizan esas herramientas, digamos. Ahí hay un primer error nuestro, me parece, porque no es solo haber entregado la bandera de, bueno, hagan ustedes etnografía, porque de última tampoco tendríamos por qué hacerla, y digamos, hay sociólogos y otras, digamos, la etnografía también se nutre de otras tradiciones disciplinares, no sé, estoy pensando por ahí, el interaccionismo simbólico, en fin, otras, digamos, sociología, no somos los únicos, pero sí me parece que hay como a veces una suerte de apropiación de otras ramas, como el marketing, o yo lo vi bastante en el ámbito de la salud también, de gente que, bueno, que piensa, bueno, yo tengo un consultorio, vienen 3 personas, y ya está, con eso hice la etnografía, digamos, ¿no? También como una falta de rigor, digámoslo, a la hora de encarar ese tipo de trabajos. Y coincido en que en una gran parte es culpa nuestra, digamos, ¿no? De hecho, cuando, digamos, si uno mira, no porque crea que tengamos que salir a la tele, pero cuando uno mira la tele y ve cuando contratan expertos, cuando, llaman expertos en ciencias sociales, casi nunca hay un antropólogo, digamos, ¿no? Hay gente de cualquier disciplina, menos de antropología, digamos, ¿no? Y no es que yo digo que tenemos que salir, yo no saldría ni en pedo en la TV, digamos. Me da vergüenza. Pero digo, pero perdón, pero a mí me parece que estas apreciaciones son, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Marian, pero completamente de acuerdo. Es cierto que digamos, hay gente que opina, y que opina porque tiene el lugar consagrado para opinar, por ejemplo, en un país consagrado por el psicoanálisis o las disciplinas sí, que hablan de familia. Bueno, está bien. Ahora, decir que en este momento histórico, lo hagan bien o lo hagan mal, uno no tiene antropólogos en los lugares públicos, francamente, no está bien. O sea, hay algo que no estamos registrando. Hay antropólogos como nunca en el Estado haciendo cosas que tienen que ver con sus desarrollos absolutamente académicos. Porque Sabina Frederick no es ministra de Salud, es ministra de Seguridad. Ella hizo toda una entrada teórica, académica, como investigadora en el tema. Entonces, o sea, y como Sabina y otra gente, y no estoy hablando si lo hacen bien, si lo hacen mal, pero evidentemente toda su formación teórica fue a parar ahí, la tienen ahí. Quisiera que se animen. Ay, entró una persona. Quería hacer un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rosana. En mi caso, que yo les conté al pasar que fui asesora del vicegobernador, yo estaba trabajando en la facultad y era académica total. Experiencia
política cero y institucional en ámbitos públicos cero. Pero justamente fui convocado porque yo era compañera en ese momento, estaba cursando la maestría y era compañera de dos de las personas que estaban asesorando al vicegobernador. Y me invitaron ellos a participar. Entonces, yo creo que los espacios sí se pueden abrir. Obviamente no hay tanta demanda porque no hay demanda para nadie, no es que no hay demanda para los antropólogos en este momento, ¿no? Y después algo que quería decir con respecto a la formación, que creo que Catalina vos decías que no hay formación para la antropología aplicada o la gestión, en cómo armar un informe, etcétera, etcétera. Yo soy de la generación que le pasó lo mismo que a vos. O sea, a mí nunca nadie me enseñó a hacer otra cosa que no sea etnografía para producir, para producción académica. Sin embargo, creo que, bueno, ya Marian y Samantha lo dijeron, en estos momentos hay materias en grado que tratan sobre las herramientas y lo que significa, no solo las herramientas uno las puede aprender en la práctica, sino qué es lo que significa hacer una antropología aplicada o una antropología de la gestión. Y en el tema de antropología de la gestión, yo lo que querría hacer es una diferencia entre antropología de la gestión y antropología en la gestión. Cuando uno es contratado, estás en la gestión. Ahora, si además de estar en la gestión, tenés una mirada crítica sobre ese lugar en donde estás, desde la reflexividad, y desde una mirada crítica de la institución en la que estás trabajando, yo ahí le llamaría antropología de la gestión. Una cosa es en la gestión y otra cosa es de la gestión. ¿Un comentario? Dale. Sí, muy cortito con respecto a lo que decía recién Cintia. A mí me parece que, coincidiendo con lo que se mencionó antes, que no hay que pensar en una antropología fuera de la academia, para mí el mejor combo es tener una pata fuera de la academia y una dentro de la academia. Por dos cosas. En primer lugar, porque cuando se trabaja solamente fuera de la academia, se trabaja de una manera muy atomizada. Yo tengo muchos colegas que eran compañeros míos que están trabajando fuera, hace 20 años que no tienen ninguna vinculación con la academia, y cuando nos encontramos alguna vez por algunas, dice, ¿cómo me gustaría estar vinculado con algo académicamente? Porque si no, digamos, pierdo el entrenamiento en la reflexión, ¿no? Y terminan haciendo otra cosa que no es antropología ya. Eso por un lado. Y por otro lado, porque trabajando en la academia y en gestión, en relación a lo que decía recién Cintia, muchas veces trabajando en gestión surgen, por supuesto, reflexiones críticas que no podemos volcar en un informe técnico. Entonces hay un montón de ideas, de reflexiones, de insumos, digamos, que pueden, digamos, enmarcarse teóricamente, que es necesario volcarlos en un paper académico o en un informe académico o en un producto académico. Entonces, no se desperdicia también todo eso que uno no puede volcar en los documentos de gestión, ¿no? Así que me parece que siempre se puede, pero me parece que siempre hay un eco. ¿Qué es lo que te conviene estar en un lado y el otro? Eso, gracias. Sí, yo quería hacer un comentario acerca de lo que acaba de decir Mariani, que estoy totalmente de acuerdo. La gran antropología mexicana de la década de los 60-70, que cambió la mirada académica con relación a los pueblos indígenas, se produjo precisamente porque los antropólogos mexicanos de aquella época fueron
educados, fueron instruidos dentro de la universidad para ser gestores de políticas públicas y nunca abandonaron el tema de la investigación. Es decir, ese combo que vos decís de poder gestionar y al mismo tiempo llevar esa gestión a la reflexión académica fue lo que dio el surgimiento a todo el nuevo movimiento antropológico con relación a las políticas y al análisis en términos generales de los pueblos indígenas en México. Lo que pasa es que después esos antropólogos cayeron en descrédito por razones políticas, y no por otra cuestión, ¿verdad? Entonces los empezaron a dispersar. Nosotros tuvimos acá en la Argentina un embajador de México que era antropólogo, ¿te acordás, Katy, que era muy amigo de Rita Ceballos? Y cuando trabajamos con la ley 23.302, en la época de Alfonsín, el embajador, el agregado cultural en México, el agregado cultural de México en Bolivia, Félix Baez Jorge, era un especialista en estos temas que vino a la Argentina a colaborar con nosotros. O sea, ahí ya empiezan a jugar otras cosas. Los antropólogos estaban diciéndole algo al Estado con relación a los indígenas que el Estado no quería escuchar. Bueno, en cierta manera, todos estamos inmersos, estemos en una institución o no, digamos, tenemos el impacto de la gestión. El que trabaja en la academia también tiene que acotarse a la gestión universitaria, qué tiene que hacer una persona para tener un título, etcétera, etcétera. O sea, digamos, no es que algunos están en la gestión y los otros están encerraditos en un escritorio escribiendo y pensando. ¿No, Rosana? Uno de los casos es, bueno, obviamente el equipo de arqueología forense, pero también todos los antropólogos y antropólogas que asesoraron a los pueblos originarios cuando fue la ley de reconocimiento de pueblos originarios y que tenían que escribir la historia, había que más o menos traer a la vida algún antepasado que dijera que eran pueblos originarios, pero muchos antropólogos y antropólogas trabajaron con las comunidades. Hay dos o tres personas, Horacio, gracias, te iba Sí, mi experiencia laboral, yo soy docente de la Universidad del Comahue, vivo en Neuquén, trabajo acá en Neuquén, en la Universidad del Comahue, en una extraña facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. Y a partir de esta vinculación con la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, donde hay una carrera de saneamiento ambiental, he trabajado en numerosos equipos multidisciplinarios. Generalmente es el mismo núcleo de personas, pero por supuesto se agregan o se desagregan profesionales según las necesidades, en estudios ambientales de base cero y distintos tipos de estudios ambientales. Siempre para empresas privadas, es decir, nos contratan como profesionales empresas consultoras. Para el Estado, a veces, o para otras empresas privadas, por ejemplo, empresas de producción petrolera, o empresas, incluso empresas turísticas. Bueno, hemos hecho varios trabajos acá en Neuquén, alguno en Río Negro y alguno en Mendoza. Y también hay toda una aplicación posible a partir de empresas consultoras, ¿no? Es decir, tanto en estudios ambientales como en problemas de salud, etcétera. Es decir, no hay que despreciar la idea de trabajar para la industria o para la actividad privada, digamos, en general. Por supuesto que coincido con varios de los que han expuesto antes, una pata en la academia, en la investigación, en la docencia, una pata en los trabajos específicos que son encomendados por el comitente
Y también una pata en la crítica, ¿no? La crítica sea a la actividad privada, sea a la actividad estatal, sea a la relación entre privado o estados, que no siempre es armónica, entre el Estado nacional, el provincial, el municipal, y también comunidades originarias o comunidades que se arman, por ejemplo, un trabajo que hicimos muy interesante fue en Añelo. Añelo es una pequeña ciudad que es el corazón de la Vaca Muerta. Todos deben haber escuchado hablar de Vaca Muerta. Vaca Muerta como localidad no es un lugar, sino que es una formación geológica. El lugar es Añelo. Y la industria concentra en Añelo toda la logística para la producción petrolera, pero nadie pensó que van a vivir trabajadores allí, ¿no? Entonces, los trabajadores crearon, venidos de cualquier lado del país, migrantes, o de otros lugares de Argentina, llegan allí a trabajar donde no hay absolutamente ninguna previsión en relación a vivienda, educación, salud, etcétera. De modo que eso ha generado también importantes conflictos, tanto conflictos ambientales como conflictos habitacionales. Y por supuesto también conflictos entre los intereses de las empresas, los intereses de la nación, los intereses de la provincia, los intereses del municipio, los intereses de los trabajadores, y bueno, la cantidad de conflictos que se generan allí son inimaginables. Entonces, el poder trabajar creando un producto para el comitente y después poder llevar eso como reflexión a nuestro trabajo académico de investigación y también un trabajo de crítica, ¿no? Crítico hacia los propios comitentes. Me parece que es muy interesante y que sería interesante poder transmitirlo a los antropólogos que están en este momento en periodo de formación. Me parece muy importante esta reflexión que hace Sampaio, porque es un campo de trabajo importante vinculado a empresas que tienen intereses muy diferentes de, por ejemplo, los pobladores que existían en esa zona antes de la existencia, mucho antes de la existencia de toda esta problemática del petróleo. Este tipo de situaciones se presentan en ámbitos mineros, en los cultivos industriales, es decir, cuando llegan capitales y empresas del exterior, el exterior en el sentido de fuera del área, no que vengan de zonas internacionales, porque pueden ser incluso dentro del mismo país o la misma provincia, pero son emprendimientos que eran completamente ajenos a lo que existía antes. Y entonces el antropólogo, me parece que también esperamos del antropólogo, al menos yo espero como antropóloga, que colaboremos también en proteger o tratar de favorecer a la población local, que generalmente se transforma en el polo más marginal de todo ese nuevo proyecto, un sector de población que es directamente muchas veces descartada, desplazada y silenciada. Yo conozco la zona de Añelo de mucho antes de la existencia del petróleo, eran crianceros de cabras y sobre todo, digamos, yo participé en un proyecto de construcción de viviendas en Chorriaca, que es el borde de Añelo, y bueno, en fin, pero lo que vos planteas es un campo importante, que es la invitación a que un antropólogo participe y dé opiniones a empresarios y al mundo de los profesionales del petróleo, la ingeniería, la geología, que generalmente está totalmente ajeno a la población local. Así que hacer ese rol de puente, no solamente dentro del ámbito de los empresarios en sí, sino también contemplando ese otro mundo,
Con Leonor hemos trabajado bastante en la organización o en fin que los proyectos se apoyen mucho en gestión participativa con la población local y dándole voz y fuerza a la población local. Esta metodología de gestión participativa se desarrolló hace más o menos unos 30 años en Argentina. Se ha trabajado mucho con esta herramienta y, en fin, así como había mencionado antes y otros compañeros, ustedes han mencionado la etnografía, métodos etnográficos. Bueno, este otro como método de trabajo, hacer gestión participativa, me parece también una herramienta muy importante. Y bueno, te felicito, Judith y Roxana, en fin, todos los colegas que han organizado esta reunión, de haber convocado a personas de no solo distintos lugares de la Argentina, sino también de otros países. Creo que he visto ahí algunos nombres de México y, en fin, de otros lugares. Me parece fantástico. Y Judith, vos como una gotita, cada vez que venías a la Argentina, siempre estabas ahí presente, militando con tu antropología participativa, de gestión aplicada, etcétera, etcétera. Así que me parece muy importante que los demás antropólogos aprovechemos esta corriente, esta fuerza que trae Judith para unirnos y participar en lo que cada uno de nosotros pueda. Y evidentemente se ha avanzado mucho por lo que ustedes mismos han mencionado, con nuevas cátedras, una colega en Río Negro con también una cátedra, me parece fantástico. Así que bueno, se va avanzando. Algo que para mí es muy importante y que ustedes lo han dicho, pero me parece que en antropología es demasiado como al pasar, es el tema de trabajo en equipo a ser abierto con otras disciplinas. Yo participé durante muchos años en reuniones que se organizaban desde el Ministerio de Acción Social, Bienestar Social, en fin, eso ha ido cambiando el nombre, Ministerio Nacional, con la esposa de Amadeo. Ella organizaba reuniones que eran sobre políticas sociales, donde profesionales de cualquier formación, pero que tenían que ver con problemáticas sociales, presentábamos avances de proyectos. Y la verdad es que ese tema de la apertura, de no encerrarnos solamente en presentaciones de antropólogos, me parece muy importante porque crea otro clima. Cuando el compañero de Neuquén decía que Vaca Muerta se refiere a una capa geológica, bueno, ese trabajo con geólogos, con gente de otras profesiones, crea un ambiente laboral completamente diferente. Y me parece muy enriquecedor. Al menos para mí toda la vida ha sido muy enriquecedor cuando pude trabajar con otras profesiones. Así que, bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Katy. Si no ¿hay alguien más que quiere participar? ¿Decir algo? ¿Compartir? Dale. NB, ¿cómo te llamas? Nicolás, ¿me escuchan ahí? Nicolás. ¿Qué Sí, tal? perfecto. Bien. ¿Qué tal? No, quería brevemente compartir un poco mi experiencia, que viene a ser un poco alternativa a la concepción de antropología aplicada, que es la que se venía trabajando hasta acá, que era por ahí más la tradicional de un investigador que se recibe y va y hace algún trabajo, en el campo privado o público. Mi caso es más lo que mencionaba Rosana hace un rato, Marian, de ser un trabajador estatal. Yo me recibí hace poco de antropólogo, hace un mes, en plena pandemia, y comencé y comencé la carrera allá por el 2011, al mismo tiempo prácticamente que entraba a trabajar en el Estado. Entonces, toda mi carrera, yo trabajo en el INDEC, ahora les comento rápidamente, pero toda mi formación de antropólogo estuvo atravesada por la práctica profesional también. Entonces, yo no puedo desligar lo profesional de lo académico. Trabajé muchos años de encuestador para una encuesta de turismo que hacía el INDEC, y en los últimos 3 años cambio de dirección en el INDEC y empiezo a trabajar en
en la Dirección de Estadísticas Poblacionales, que es la que se encarga de hacer los censos nacionales, en calidad de técnico, a la vez que estaba terminando la carrera y estaba empezando a preparar la tesis. Entonces, mi lugar de reflexión y crítica, como decía Marian hace un rato, fue la tesis de licenciatura, y pude volcar toda mi formación profesional y académica en ese espacio. Y nada, quería mencionar un poco esto de la falta de reflexión que hay en la academia sobre el trabajo antropológico, no tanto etnográfico, no tanto de un antropólogo trabajando para, sino qué pasa cuando un antropólogo tiene otra función, o trabaja en la gestión, o en alguna empresa, donde sea, y tiene que hacer trabajos no antropológicos, porque yo trabajo de técnico, mi función es hacer informes, analizar variables estadísticas, cómo construir conceptos y analizarlos estadísticamente, y es lo más anti-etnográfico posible, digamos, es estadística pura. Entonces, me encontré con una doble dificultad de que no solo no se reflexionaba sobre la antropología en el Estado o en el trabajo, sino que también tenía que trabajar con problemáticas estadísticas, que es algo que tampoco se ve mucho en antropología. Y nada, quería recuperar un poco también el aspecto teórico, que fue lo que más me sirvió, o lo que más pude sacarle jugo de la formación, paradójicamente en el ámbito de los censos nacionales, que son los operativos estadísticos más importantes del país, que abarcan de campo, por lo menos que abarcan cientos de miles de personas involucradas. A mí lo que más me sirvió en mi trabajo fue la teoría antropológica, reflexionar sobre la identidad, reflexionar sobre los grupos étnicos. Yo trabajo en donde estoy trabajando, me meten en el equipo en calidad de estudiante de antropólogo y digo, bueno, estaban buscando gente especialista en grupos étnicos, y ahí me sonaba un poco lo que Clifford decía de la autoridad etnográfica, o sea, me están contratando en este lugar por ser antropólogo, entonces este tiene que saber sobre grupos indígenas. Entonces ya desde el vamos ya ahí aparecía la reflexión antropológica. Nada, eso, podría seguir, pero no creo que es el lugar. Quería comentar esto, de que existe todo un campo de antropólogos en el Estado o en ámbitos privados donde tienen que aplicar funciones que no son específicamente antropológicas, pero sin embargo la antropología puede aportar desde otros lados, que no es necesariamente el trabajo de campo, sino que puede ser la pura teoría. Sí, y les trae otra mirada. Si quieren que vayamos cerrando, a menos que alguien tenga alguna otra intervención, yo quisiera, en representación de los coorganizadores y en cierta manera también del IDES, que realmente esta primera reunión brindó un diálogo muy rico. Les quería comentar también que hay muchísimos más que nosotros que se interesaron por la temática, independientemente que tuvimos dificultades técnicas o que a lo mejor todos los que se registraron no pudieron. Tuvimos una demanda muy importante de más de 250 personas que mandaron sus nombres. Nosotros quisiéramos, siguiendo lo que decía Diego, poder mandarles, una vez que podamos haber descantado lo que pasó hoy, a todos un correo para invitarlos a crear algo juntos, a seguir dialogando, a hacer más reuniones. Aparte del número de más de 200 personas, lo que a mí me llamó la atención fue, por un lado, la diversidad disciplinaria. No solamente fueron antropólogos, fueron sociólogos, bióloga, abogacía, trabajo social, ciencias de la educación, medicina. O sea, estábamos cuando empezamos a ver los nombres, realmente estábamos muy interesados de cómo podíamos haber llegado a convocar a toda esta gente, lo cual para mí habla del hecho de que sí, los antropólogos trabajamos con otras disciplinas, pero también se definían por el lugar de trabajo: estudiantes, docentes, activistas, administración pública.
Y otra cosa que me llamó la atención fue la cantidad de países, no solamente la Argentina, Bolivia, Perú, México, Guatemala, España, Italia, o sea, vamos a tener que mirar un poquito los datos de la gente que se registró, pero a mí me interesa mucho justamente ver a quién llegamos, a qué tipo de público pudimos convocar, pueden haber participado o no. Entonces, veo muchas posibilidades de seguir conectados. Por un lado, cómo respondan ustedes al correo que les mandaremos la semana que viene para ver cómo nos constituimos en red. También cómo nos conectamos con otras sociedades que tengan intereses. Hay una sociedad de antropología aplicada, por ejemplo, en Italia, hay una antropología de la acción en Inglaterra, está la asociación esta que les cuento que estoy muy involucrada, la SFAA, que se funda en 1941 ya con este tipo de intereses, ¿no? Estamos trabajando en la SFAA, Society for Applied Anthropology, en una iniciativa internacional con colegas de Sudáfrica y de Australia, pero esperamos poder expandirlo. Bueno, eventualmente cuando esa red exista, voy a tener muchísimo gusto de compartirla con ustedes. Se va a llamar SFAA Global. Y bueno, también cuando podamos decidir el próximo congreso, que creo que como vamos va a terminar siendo virtual, también me gustaría difundirlo en esta red, pero todos nosotros, todos ustedes pueden participar, contarnos, por ejemplo, la reunión que lideró Leonor, de la que estaba contando, ponerlo en esa red y ver cómo podemos contarnos, compartir, colaborar. Bueno, eso, gracias nuevamente por participar y vamos a estar enviando algo la semana que viene. Diego, ¿querés agregar algo? O Cintia. Ahí Rosana, quería decir algo. Dale, Rosana. Sí, bueno, sí, efectivamente cierro, así que díganme cuándo cierro, pero una de las cosas que me parece que tendríamos que hacer es, tomando por el ejemplo de la asociación donde está Judith, proponerle al Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas de la Argentina que se pudiera hacer alguna rama que atendiera específicamente a este tema, porque el Colegio de Graduados tiene... ¿Cómo? ¿Una rama, dijiste? Una rama, o como, digamos, como un departamento de interés particular, porque el Colegio de Graduados de Antropología de Argentina viene teniendo un problema ya de la época de Katy, con el tema de las incumbencias profesionales, ¿no, Katy? Sí. Yo creo que esto va derecho a la nariz de este tema, ¿no? De aplicada, de gestión, transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es una propuesta desde una persona que hace mucho tiempo que no sale de estas cuatro paredes, así que haría cualquier cosa por salir de estas cuatro paredes. Bueno, esto, y bueno, y la prueba es la de Esther Hermite, que hacía las dos cosas y que valoraba las dos cosas por igual, ¿no? Esto se puede ver en un volumen que en realidad son 3 volúmenes, que se llama Situación del Aborigen en el Chaco, que publicaron póstumamente Nicolás Íñigo Carrera y Alejandro Isla en el año 1996 por la Editorial Universitaria de Misiones. Pero déjenme decirles una cosa, porque se habló bastante de antropología, bueno, de gestión, transferencia pública, a lo cual se agregan antropología comprometida, antropología partisana, antropología militante, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos entonces a 1996
72 al año 75 en Tucumán, un antropólogo que es el emblema, es en realidad, ojalá que alguna iniciativa de antropología aplicada se llamara como él, Santiago Bilbao, que no escribía, pero organizaba gente. Y entonces llevó adelante una cooperativa de uno de los ingenios que cerraban en Tucumán, en Famaillá, que era Campo de Herrera, o sea, del señor Herrera. Campo de Herrera fue organizada como una cooperativa donde uno de los principales problemas que tenían el equipo del INTA, donde él estaba, eran extensionistas del INTA, el problema que tenían era explicarle a los que habían sido peones del surco, trabajadores del surco, o sea, los que cosechan la caña, que tenían que seguir trabajando. ¿Por qué? Y porque le decían que eran socios dueños. Y la gente no entendía que un socio dueño tenía que trabajar. Entonces había que transmitir esta cuestión de la cooperativa. Bueno, Santiago, por una serie de cuestiones, terminó preso y finalmente se fue a Venezuela, donde hizo una larga trayectoria de organización, por ejemplo, de paperos en el páramo, o sea, a 2000 metros de altura, donde había, uno pasaba por ahí y había riego de aspersión, o sea, había el riego ese de los jardines, pero para plantar papa, o después con los bananeros de Barlovento, hizo de todo, ¿no? Santiago decía, a mí no me importa cómo me llamen. A mí, en el INTA me han dicho de todo, incluyendo geógrafo. La verdad que a mí lo que me interesa es lo que yo hago. Lo demás me parece, como él hablaba, que además hablaba medio campechano, me parece que esas son quintitas. Quintitas. Nosotros estamos atravesados por las quintitas porque tenemos que agregarle valor a lo que hacemos y tenemos que agregarle marketing a lo que hacemos, pero no nos olvidemos que lo estamos haciendo al menos, ¿no? Así que esto. Bueno, muchísimas gracias, Judith, Gracias, Diego y Cintia, muchas gracias.